Hoy vamos a cubrir primero a los Tesalonicenses, capítulo 3. En realidad es todo el capítulo 3 que contempla desde los versículos 1 al 13. Capítulo 3 completo vamos a estar leyendo. El nombre de esta predicación es Lo que las adversidades revelan. Lo que las adversidades revelan. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 3, versos 1 al 13. Leo en el nombre del Señor, dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarnos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor, y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. Porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes, según oramos intensamente de noche y de día, para que podamos ver el rostro de ustedes y completemos lo que falta a su fe? Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestros pasos a ustedes. Que el Señor les haga crecer y abundar en amor unos con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Oremos. Padre, hemos leído tu palabra, te pedimos que tú esta mañana nos guíes a través de este pasaje, que uses al predicador y que la iglesia tenga la recepción, el corazón necesario para recibir esta palabra, Dios, que sea transformación, que sea desafío, que tu Espíritu, Señor, la aplique con poder a nuestras vidas, Señor, que la podamos vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una historia que dice que una anciana venía saliendo de su iglesia y se encontró con una amiga. Y esta amiga le preguntó: ¿ya terminaron el sermón? No, respondió la anciana. Ya lo predicaron, pero no se ha terminado. Ahora voy a hacer mi parte del sermón, a vivirlo. Cuando una congregación, por pequeña que sea, reacciona de tal manera a causa de los sermones de su pastor, el beneficio es incalculable. Como hemos dicho durante semanas previas, la enseñanza a los tesalonicenses, hermanos, es una enseñanza particularmente práctica que nos desafía semana a semana a poner su palabra en práctica en el contexto o en la realidad también de nuestra iglesia local. El primer punto de nuestra enseñanza esta mañana es la importancia de un Timoteo. La importancia de un Timoteo. La iglesia primitiva, al igual que la iglesia actual, ¿no?, tiene instrumentos humanos. En particular, la de aquella época tenía el gran apóstol Pablo, pero también alguien como Timoteo. Y esto nos muestra, ¿no?, la armonía que debe existir en el cuerpo de Cristo. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios. No hay solo Pablos, sino que también hay Timoteos que son muy necesarios. Dice el verso 1 y 2, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos, respecto a la fe de ustedes. En vista del gran aprecio que Pablo y su equipo misionero tienen por esta iglesia, toman la decisión ¿de qué? De enviar a uno de los suyos, dado que no soportaban más no saber de esta iglesia en Tesalónica.
Y el escogido fue, en este caso, Timoteo. Estaban reunidos, asumimos, Pablo, Silas y Timoteo, y toman la decisión, estando en Atenas, de enviar a este discípulo. ¿Por qué? Porque había un aprecio, ¿no?, por estos nuevos creyentes. Y nosotros también, iglesia, tenemos que, así como Pablo y su equipo misionero toman decisiones, ¿no?, en determinados momentos tenemos que tomar decisiones efectivas y hasta sacrificiales, dice el texto, no pudiendo soportarlo más, no poderlo soportarlo más respecto de no saber de los tesalonicenses, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. En realidad, el desprenderse de alguien como Timoteo era algo difícil, pero necesario. Las decisiones que nosotros tomamos como Iglesia de Cristo también deben tener esta misma guía. Son decisiones a veces difíciles, pero también son necesarias en vista del amor de Cristo, en vista de la preocupación de otros. Así también debemos aplicar nosotros a nuestra vida de iglesia local y también a nuestra vida personal como creyentes. Este quedarnos, en el griego, significa quedarse después de la muerte de un ser querido. Cuando el apóstol escribe aquí quedarnos, es ese mismo énfasis. No es una estrategia, ¿ven? Es una decisión difícil, pero necesaria. Quizás esta era la única forma en que Pablo y su equipo misionero iban a poder tener noticias de sus hermanos en Tesalónica, ¿no? Timoteo es un nombre recurrente en el Nuevo Testamento asociado al apóstol Pablo y encontramos muchas características de él. Timoteo fue un joven que comenzó a viajar con Pablo y Silas durante su segundo viaje misionero. Su madre era judía y su padre griego, lo que significaba que no había sido circuncidado a pesar de haber sido criado en la fe. La relación entre ambos, es decir, de Pablo y de Timoteo, es un modelo de la mentoría cristiana. Pablo llegó a referirse a Timoteo como hijo en la fe, reflejando así, hermanos, un vínculo profundo a lo largo de todo el tiempo en que trabajaron juntos. Timoteo mostró tal compromiso al Señor que se permitió circuncidar para no ofender a los judíos religiosos que él se iba a encontrar en las distintas misiones. Una decisión que ilustra, ¿no?, la capacidad, la disposición que tenía este Timoteo hacia el ministerio. Timoteo resultó ser tan confiable para el apóstol Pablo que lo envió como representante no solo a Tesalónica, sino que a otras iglesias. Cuando Pablo no podía estar, tal vez una de sus primeras opciones era enviar a Timoteo. Y lo incluyó incluso, como vimos al comienzo de esta epístola, como un socio en términos igualitarios. Cuando dice Pablo, Timoteo y Silas, siervos del Señor, así, de esta manera veía Pablo a este discípulo Timoteo. Entonces, hermanos, aquí se nos demuestra, ¿no?, la necesidad, la imperiosa necesidad de que la iglesia de Cristo no solo tiene que ver con liderazgos importantes, sino que la iglesia de Cristo tiene que ver con miembros. Amén. El apóstol Pablo tenía una función especial, única en la historia de la redención como apóstol a los gentiles, pero Timoteo tuvo también una función como miembro y fue una persona confiable. Este perfil de Timoteo, un hermano en la fe, dice el texto. ¿Cuántos son hermanos en la fe? Somos hermanos en la fe, amén. Y es interesante que llegamos a ser hermanos en la fe, no por algo que nosotros hagamos, sino en virtud de la obra de Cristo. Pero el segundo término que el apóstol Pablo utiliza acá, dice colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. Eso ya es un paso más allá. Somos hermanos en la fe, pero no todos llegamos a ser, como fue Timoteo, colaboradores de Dios en el Evangelio de Cristo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que Timoteo sirve de ejemplo y de modelo para todos nosotros. Otros textos en el Nuevo Testamento nos hablan del perfil de Timoteo y nos ayudan a ver qué significa esto, cómo luce un colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. Filipenses capítulo 2, versos 19 al 22 dice: pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. ¿Se dan cuenta? Una intención similar a la misión a la cual se le envió en Tesalónica, saber de la condición de ustedes, en este caso respecto de los filipenses. Y observemos aquí algo del carácter
y de lo confiable que era Timoteo. Verso 20, pues a nadie tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Así era Timoteo. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Estas son las características de este discípulo, de este enviado. En nuestro contexto, por cierto, como hemos dicho, distinto al del apóstol Pablo con su relación con Timoteo, debemos aspirar a incorporar ciertos aspectos del carácter de Timoteo. Interesarnos, por ejemplo, como decía Filipenses, ¿no?, en el bienestar de otros. ¿Sabe qué? Nosotros no tenemos que preocuparnos de nuestro propio bienestar, porque nos levantamos en la mañana y sin ni siquiera pensarlo, ya estamos pensando en nuestro propio bienestar y en el de los nuestros. El ejercicio espiritual es pensar en el bienestar de otros. Eso es una medición, podríamos decir, de nuestra madurez en Cristo. Cuanto más pensamos en otros, cuanto más nos invertimos en otros y menos en nosotros mismos. Primero a los Corintios, capítulo 4, verso 17. Por esta razón les he enviado a Timoteo, otra vez, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Mira lo que puede hacer Timoteo, en vista del tipo de discípulo que es. Dice, él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Timoteo, iglesia, tenía, como se dice en teología, la ortodoxia correcta. Tenía la doctrina correcta, la doctrina bíblica. Pero no solo tenía la doctrina bíblica correcta, sino tenía el otro término que se ocupa en teología, que es la ortopraxis. Tenía la práctica correcta. En términos más simples, Timoteo tenía la teología correcta y la vida en consecuencia de esa teología. Era un hombre consistente. Necesitamos ser hombres, mujeres consistentes. Necesitamos afirmar la doctrina bíblica, pero también necesitamos vivir la doctrina bíblica, de manera de ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Primero a los Corintios 10 y 11 dice, si llega Timoteo, vean que esté entre ustedes sin temor, pues él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Así se refiere el apóstol Pablo a Timoteo. Por tanto, nadie lo menosprecie, más bien envíenlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo hace una advertencia respecto de este Timoteo a los corintios, que no lo menospreciaran. Probablemente podemos asumir que había algo de timidez en el carácter de Timoteo, por eso la advertencia. Pero al final de su vida, y asumiendo que el autor de la carta a los hebreos está refiriéndose a este mismo Timoteo, sabemos que Timoteo creció como hijo en la fe y no tuvo mayor inconveniente, incluso no solo a ser enviado a las distintas iglesias, a mostrar el Evangelio como luz en su propia vida y lo que consiste como mensaje, sino que también estuvo dispuesto hasta ir a la cárcel por causa de Cristo. Esto lo leemos en Hebreos capítulo 13, verso 23. Dicen, sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, he de verlos. Timoteo estuvo dispuesto incluso a ir a prisión por causa de Cristo. Un colaborador es uno que, como Timoteo, está invertido en la obra del Señor y es a lo que todos creyentes, hermanos, a lo que todo hermano en la fe debiese querer aspirar, según el don que hemos recibido. Según el don que hemos recibido. La iglesia necesita disposición, necesitamos conocimiento de Dios, necesitamos entrega, obediencia, necesitamos el servicio que Timoteo nos modeló. Lamentablemente muchos que deberían estar en esta condición, ¿no?, de colaboradores de Dios en el Evangelio, están más bien, como describe Hebreos capítulo 5, versos 11 y 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberían ser maestros, dice el autor,
Otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Ya han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Necesitamos, iglesia, madurar. No solo acumular años en la iglesia, sino que crecer, madurar. Ya no estar en necesidad de leche espiritual, sino de alimento sólido. Porque en la medida que nos alimentamos con vianda, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, con un alimento para adultos, es que vamos a crecer. Y cuando vamos a crecer necesariamente vamos a servir. Y como vamos a servir, vamos a estar interesados en el bienestar de otros. Como he dicho en repetidas oportunidades en estos últimos servicios, el sacrificio ya no va a ser tal, porque va a ser simple servicio al Señor, en gratitud, en adoración. No es algo que me imponen, es algo que llego a hacer por gratitud al Señor que me salvó. Tenemos que llegar a este nivel de madurez, hermanos. ¿Para qué fue enviado Timoteo? Con todas estas características que hemos visto hasta este punto. El texto nos dice, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes. Dios fortalece a su iglesia entonces a través de instrumentos humanos. No solo la presencia del gran apóstol Pablo era útil, sino también la de uno como Timoteo. Dice Warren Wiersbe, se requiere dedicación y mucho trabajo para afirmar a los nuevos creyentes. Tienen muchos problemas y a menudo no crecen tan rápidamente como queremos. Enseñarles requiere amor y paciencia, y Timoteo tenía todas esas cualidades. Algunos de los que están sentados aquí esta mañana tienen la responsabilidad de delante de Dios de fortalecer y alentar a otros hermanos en la fe. Y esto requiere, hermanos, tal como en el caso de Timoteo, madurez. Requiere un compromiso, podríamos decir, verificable. Tenga por cierto de que Pablo no iba a enviar a cualquier persona a Tesalónica. Necesitaba a alguien confiable, necesitaba a alguien preparado, necesitaba a alguien que cumpliera la misión y que a mitad de camino no se devolviera. Necesitaba a alguien que de verdad pudiese llevar fortaleza y aliento. Pablo no lo podía hacer, pero Timoteo sí. Los hermanos en Tesalónica, por su parte, ¿no?, también se preocupaban del apóstol Pablo. Pero el meollo del asunto es este. Hay dificultad, hay problemas, hay recién convertidos y nada fue un impedimento real para que Pablo y su equipo se pudiesen hacer cargo de eso. El verso 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes saben que para esto hemos sido destinados. Esta expresión es interesante, por decirlo menos. Pablo les escribe que ellos sabían, los tesalonicenses, que Pablo y su equipo misionero estaban destinados a la aflicción. ¿Qué nos dice esto? Que cuando Pablo estuvo con la iglesia, le enseñó ¿qué cosa? Que la aflicción es normal, que es parte de la carrera del cristiano. Porque los tesalonicenses, aún siendo, mire, esto es interesante, aún siendo creyentes nuevos, no fue como que hablemos de la aflicción al creyente nuevo más tarde, porque primero, sino que de inicio el apóstol Pablo le dice, crean en Cristo, pero sepan que servir al Señor no es camino de rosas, sino que vendrán dificultades, y ustedes ya lo empezaron a ver. Hay animadversión, hay resistencia, hay persecución, es parte del camino. Por eso dice, ustedes mismos saben, para esto hemos sido destinados. Otros autores bíblicos claramente confirman esto. Primera de Pedro 5, 8 al 9. Sean de espíritu sobrio, estén alertas. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. La experiencia del sufrimiento, iglesia, es transversal
es algo mundial, es algo que vamos a pasar. El camino del siervo de Dios, título al cual todos debiésemos aspirar, ¿sí? Debemos querer ser siervos del Señor, es con sufrimiento. Un buen predicador jamás va a esconder esta verdad, ni mucho menos va a decir lo contrario, como que, hey, ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar. Pero ¿sabe que ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar? Es uno de los evangelios falsos más populares hoy en día. Es justo lo contrario. Cuando estamos en la fe se suman dificultades por el mensaje que predicamos y por la vida que tenemos. Filipenses 1:29 dice, esto es extraordinario, iglesia, dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, mira, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Se dan cuenta? Asumimos y creemos que la fe es un regalo maravilloso, extraordinario, pero además Pablo le dice a los filipenses que tenemos por amor de Cristo el privilegio de sufrir por el Señor. El verso 4 dice, porque en verdad cuando estábamos con ustedes les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción y así ha acontecido como saben. Pablo no tuvo temor de sufrir a causa de Cristo, pero humanamente sí había cosas que a él le inquietaban. Como vemos en el versículo 5, dice, por eso también yo cuando ya no pude soportar más, ¿cierto? No pude soportar más el no saber de los tesalonicenses, envié a Timoteo para informarme de su fe. ¿Y cuál es la incertidumbre del apóstol Pablo? Él no temía ser perseguido. Mire el temor, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Vuelve a mencionar esta inquietud, ¿cierto? Y la decisión final de enviar a Timoteo. No solo nos quedamos con la inquietud frente a la necesidad de otros hermanos en la fe, sino que buscamos, como dijimos antes, la mejor opción y quizás la única para poder saber algo de estos hermanos en Tesalónica. No los pudo visitar, ¿cierto? Pues era difícil, pero sin embargo envió a Timoteo. Esto nos enseña a nosotros, hermanos, la necesidad de que cuando tenemos una real preocupación por otros, a veces no podemos, lo ideal sería ir a verlo, ¿no? Cuando alguien está mal. Pero a veces es difícil coincidir por nuestros trabajos, obligaciones. A veces lo llamamos y hay personas que no contestan. A veces le enviamos un mensaje y tampoco funciona mucho. Pero siempre hay algo que podamos hacer. Y si ningún nivel de comunicación funciona para hacer bien a otro hermano, entonces podemos orar. Pero siempre va a haber algo que podemos hacer por aquel que está debilitado. Pablo deseaba saber sobre la fe de los tesalonicenses. Y aquí también es interesante, ¿cómo supo que ellos estaban firmes en la fe? Le dijo a Timoteo, mira Timoteo, anda, yo te voy a dar un examen de doctrina y tú se los vas a hacer a los hermanos allá. Entonces ahí vamos a saber cómo están en la fe. ¿Cierto que no? ¿Cómo supo Timoteo que estos hermanos estaban firmes en la fe? Su fe se hizo visible por la manera en la cual estaban viviendo. No tanto por las cosas que decían o articulaban con su boca, sino cómo vivían a diario. ¿Sí? Lo que nos certifica entonces como verdaderos cristianos no es lo mucho que sabemos de la Biblia, aunque sí tenemos que saber mucho. No son los cursos de teología, o en términos generales no es el conocimiento en sí mismo. Lo que verdaderamente nos certifica que si estamos en la fe es nuestra conducta, nuestra obediencia a la Escritura. Debemos considerar esto siempre, amados hermanos, el peligro de la información sin transformación. Porque el ser humano es capaz de integrar, de absorber conocimiento más rápido de lo que alcanza a ponerlo en práctica. Una mente, digamos, capacitada o que no le cuesta aprender, puede aprender mucha doctrina,
mucha doctrina incluso en poco tiempo. Si alguien es un buen lector, por ejemplo, mucha doctrina, mucha doctrina. Pero ¿cuánto de esa doctrina, de ese conocimiento alcanza a vivir de manera práctica? Debemos cuidarnos con esta trampa, ¿no?, de la información sin transformación. ¿Cuál era la tentación que Pablo tenía en su mente respecto de lo que estaban pasando con los tesalonicenses? Que los tesalonicenses, en vista de sus múltiples tribulaciones, terminaran ¿qué? Apartándose de Dios. Dice Warren Siegrist, Timoteo informó que los nuevos creyentes permanecían firmes a pesar de la persecución. No creyeron a las mentiras que el enemigo había dicho acerca de Pablo, sino que aún lo tenían en alta estima y valor. Esto nos hace pensar, hermanos, que no son pocas las personas a las cuales las dificultades terminan alejándolas de la fe. Y aquí quisiera hacer un apartado, un entre paréntesis. Muchos se sienten defraudados porque se les presentó a un Dios como el genio de la lámpara. Entonces, Dios, el genio de la lámpara, si tú vienes con una petición, te acercas, Él cumple tus deseos. Por ejemplo, salir de una crisis matrimonial, salir de una crisis financiera, recuperarme de un problema de salud. Yo por eso me estoy acercando a Dios. Ese es el Dios como el genio de la lámpara. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que llegan a iglesias donde se predica ese mensaje? Muchas veces no pasa nada. Muchas veces no reciben la respuesta que ellos estaban esperando. Entonces, ¿qué? Terminan apartándose. Pero usted se dará cuenta que terminan apartándose de la idea de un Dios falso, no del Dios que nos revela la Escritura. Y ahora, volviendo al trabajo, ¿sí? Dice el texto, y nuestro trabajo no hubiera sido en vano. Esto nos dice que este tipo de trabajo que sí se hace con la verdad de Dios, no garantiza necesariamente que todos van a perseverar, que todos los expuestos van a perseverar. Porque si fuese el caso, Pablo no hubiese tenido el temor. ¿Se dan cuenta? Él tenía temor de que el mensaje entregado no hubiese sido bien guardado, bien vivido por los tesalonicenses. Muchos son expuestos a la verdad bíblica. Sin embargo, no necesariamente todos esos que son expuestos van a perseverar. En el caso de los tesalonicenses, por la gracia del Señor, sí, perseveraron. Y es de ser también, y anhelamos que sea nuestra propia realidad como iglesia local, que perseveremos en la verdad, que los sufrimientos, que los problemas, que cuando viene un problema de salud grave, una crisis económica, problemas con los hijos, y todas esas cosas que van a pasar y que quizás algunos de ustedes ya están viviendo, no nos aparten del Señor. No nos aparten del Señor. La perseverancia en la fe, por lo tanto, amados hermanos, va a ser un sello distintivo de los genuinos creyentes. Lea conmigo Hebreos capítulo 10, verso 32 al 39. Vamos a leer la versión de la NBI. Observe, dice, recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza, porque este será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por fe. ¿Cómo nos sostenemos en los tiempos difíciles? Por fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Este verso, hermanos, es para encuadrarlo, para ponerlo en nuestra casa. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás.
y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Eso tenemos que ser. Eso tenemos que ser. No de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe, de los que continúan a pesar de las situaciones difíciles. Porque estamos confiando en el Señor. Estamos descansando en el Señor. Si nuestra fe es verdadera, amados hermanos, perseveraremos hasta nuestro último aliento, entre pruebas y alegrías, entre lágrimas y sonrisas, entre escasez y abundancia, en salud y en enfermedad, en el duelo y también cuando recibimos un hijo. Perseveraremos por la gracia del Señor hasta el final. Dice el verso 6, pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor, y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos, como también nosotros a ustedes. Timoteo regresó de esta misión a Tesalónica y trajo buenas noticias. Estas buenas noticias es el mismo término de evangelio, pero este es un uso particular porque es la única vez que se utiliza el término en todo el Nuevo Testamento sin hacer referencia al evangelio de Cristo. ¿Se da cuenta? La noticia de la fidelidad de esta iglesia era ese evangelio. Las buenas noticias para Pablo. ¿Buenas noticias de qué? Dice el texto, de su fe y amor. La fe, como vimos antes, era evidenciada por la vida en que estos hermanos estaban viviendo, una fe práctica. Como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Era una fe viva que se manifestaba en sus obras. Pero además, amor fraternal entre quienes eran parte de esa comunidad de fe y también un amor hacia Pablo que se manifestó en un buen recuerdo y anhelo por ver a Pablo y a su equipo. Esto demuestra, dice un autor, que ni la persecución ni los falsos maestros habían envenenado a esta iglesia en contra de Pablo. Eso es muy importante. Tenían un buen recuerdo y un anhelo de ver a Pablo y a su equipo, porque aún seguían considerándolos, ¿sí?, como el instrumento que Dios había utilizado para llevarles al evangelio. Aquí vemos algo que también debe caracterizar la relación dentro de la iglesia, entre el liderazgo y la hermandad, una relación cercana de amor fraternal. Un pastor, amados hermanos, no está en un escalón más alto que el resto. Pastores y no pastores, pastores y hermanos, vivimos con los pies sobre la tierra. ¿Sí? No, los pastores no levitan. Los pastores no tienen un poder especial. Somos seres humanos comunes y corrientes, con un llamado y un don de Dios. Pero era bueno saber para Pablo, ¿no?, de este buen recuerdo y de este anhelo por verles. Y es lo mismo que debe despertar en la iglesia respecto de su liderazgo. Cuando estos se han comprometido en entregar la palabra del Señor, esto debe generar un buen recuerdo, un anhelo de compartir juntos. Muy lejos, ¿no?, de la realidad que muchas veces se da, de malos comentarios, de chismes sobre los líderes. Y todo chisme y todo mal comentario en contra del liderazgo o en contra de cualquier hermano termina siendo mella, termina haciendo daño. El chisme tal vez es uno de los peores cánceres en cualquier lugar donde haya personas, pero sobre todo en la iglesia de Cristo. Sobre todo en la iglesia de Cristo. Amén. El punto número 2 de nuestra predicación, la firmeza en la fe de los tesalonicenses. Es el consuelo de Pablo. Verso 7 dice, por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. A pesar de estar en una situación compleja, el propio Pablo encuentra consuelo en saber que los hermanos en Tesalónica están firmes en la fe. Verso 8, porque ahora si vivimos, si ustedes están firmes en el Señor. Esto parece afirmar el estímulo que significaba que los tesalonicenses perseveraran en la fe, ¿no? Si vivimos es porque ustedes están firmes en la fe. Nos enseña que podemos estar nosotros mismos pasando serias dificultades y sin embargo encontrar consuelo y motivación en el hecho de que otros hermanos
están firmes en la fe. Ese era el contexto del apóstol Pablo, dificultad. Pero él se gozaba, él encontraba consuelo en saber que esos que están por allá siguen perseverando. Y las dificultades, hermanos, tienen este potencial de ensimismarnos, como que nuestro problema es el más difícil, como que nadie está sufriendo como yo. Y aunque este sufrimiento puede ser absolutamente real, la fe cristiana nos enseña a encontrar consuelo, primero en Dios, por supuesto, pero además consuelo en el hecho de saber que otros hermanos se encuentran firmes en la fe. ¿Se da cuenta? Y dada la relación del apóstol Pablo con los tesalonicenses, esto lo podemos vivir principalmente a los hermanos que nosotros estamos afirmando en la fe, a hermanos a los cuales nosotros le estamos predicando el Evangelio, a hermanos a los cuales nosotros estamos discipulando. Ahí encontramos consuelo. Cuando experimentamos tiempos difíciles, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, y sabemos que ese hermano al que le predicamos y que fuimos instrumentos en las manos del Señor, sigue en la fe, eso nos conforta, eso nos alienta. Amén. Verso 9, pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes? El grado de gratitud de Pablo lo expresa así, ¿no? ¿Qué acción de gracias? Es como que si dijese, faltan palabras para reflejar el gozo que sentimos, el regocijo que sentimos delante de Dios, porque ustedes han perseverado en la fe. Y esto nos invita a preguntarnos de nuevo, ¿cuáles son las razones por las cuales nos gozamos y regocijamos hoy? ¿Es por las cosas del Señor? ¿Es porque otro está firme en la fe? ¿O nos gozamos y regocijamos por las cosas de este mundo? Que alguien llegue a la fe es un motivo de gozo, debe serlo. Si alguien entra por esa puerta, debemos gozarnos, hermanos. Que alguien, a pesar de sus dificultades, persevere, es motivo de gozo para nosotros. Que alguien vuelva a la comunión de la iglesia local después de haber estado lejos por mucho tiempo, es un motivo de gozo para nosotros. La experiencia de la propia iglesia local en contra de todo pronóstico, falta de comodidades o cosas que nos puedan hacer falta, pero sin embargo seguimos adelante, es motivo de gozo. Debemos gozarnos y regocijarnos en este tipo de asuntos. Amén. En este tipo de asuntos que tienen que ver con el obrar de la gracia de Dios en medio nuestro. Recibamos con gozo a aquellos que vuelven después de un tiempo, hermanos. Guardémonos esas tallas, esos chistes, porque tú no sabes cómo está volviendo ese otro. Dale un abrazo y dile bienvenido. Y cualquier ingeniosa idea de chiste que se te esté ocurriendo, guárdatela mejor. Verso 10 dice, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe. Por otro lado, Pablo ora, nos dice de manera intensa de día y de noche, para poder concretar su visita a los tesalonicenses, para edificar a estos creyentes. Esto nos recuerda que la oración es un medio necesario para que los propósitos de Dios puedan cumplirse. Hemos dicho antes, los tesalonicenses eran una iglesia modelo, pero aquí Pablo nos dice que aún era necesario complementar o completar lo que le faltaba a su fe. ¿Se dan cuenta? No hay iglesias perfectas, no hay cristianos perfectos. Todos estamos siendo perfeccionados por la gracia del Señor. Verso 11, ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirija nuestros caminos a ustedes. Pablo oraba, ¿cierto?, para volver a visitar a los tesalonicenses. Y hay algo particular, la historia bíblica registra el Nuevo Testamento, de que esto nunca se llegó a cumplir. Pablo no pudo volver a visitar a los tesalonicenses. Ese era el anhelo de su corazón. Sin embargo, no estaba en el plan de Dios que él volviese, porque créame, si estuviese en el plan de Dios que él volviera a Tesalónica, iba a suceder. Pero Dios, hermanos, obra incluso más allá de los instrumentos humanos. ¿Se dan cuenta? Dios obra más allá de los instrumentos humanos. Alguien podría decir, pero era necesario que Pablo visitara otra vez a los tesalonicenses. Desde la perspectiva humana tal vez, pero desde la perspectiva divina no fue necesario. Lo que no quita que Pablo siguiera orando
en esa dirección. ¿Se dan cuenta? Una cosa es el conocimiento nuestro respecto de la situación y oramos, pero otro es el conocimiento de Dios. En retrospectiva miramos hoy día la historia y nos damos cuenta que Pablo oraba de manera correcta, pero aunque era muy correcta su manera de orar, no coincidió con el propósito soberano de Dios. ¿Amén? No debemos improvisar en la obra de Dios, ¿cierto? No debemos imitar modelos extranjeros. Tal como el apóstol hacía, oraba de día y de noche. Lo que debemos hacer es conocer la palabra de Dios y orar para ser conducidos, capacitados por Dios. Podemos orar nosotros como iglesia local por asuntos que vemos necesarios. ¿Se da cuenta? Podríamos decir, oremos para tener un templo. ¿Usted ha orado por eso? Oramos por eso. Pero puede que pasen los años y nos demos cuenta de que eso no se cumple. Así le pasó al apóstol Pablo. Dios nos va a dar siempre lo que necesitamos. Lo que nosotros debemos hacer es ser fieles al Señor en el contexto en el cual hoy día estamos como iglesia. Y aún podemos aspirar, si es por el progreso del Evangelio, oremos de esa manera. Dios en su momento lo va a confirmar, ¿o no? ¿Se da cuenta? El último punto de nuestra predicación, crecimiento y abundancia. Verso 12, que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. Esto es el deseo y la oración de Pablo, ¿no? En favor de los tesalonicenses. ¿Qué significa esta expresión de que crecieran y abundaran en amor? Dice un comentarista, la segunda petición de Pablo era que el amor abundara. En las épocas de sufrimiento pueden ser muy egocéntricas. Una persona perseguida a menudo se concentra en sí misma y llega a ser exigente con los demás. Lo que la vida nos hace depende de lo que la vida encuentra en nosotros. Y nada revela lo que es nuestro hombre interior como el horno de aflicción. Algunas personas edifican muros en tiempos de dificultad y se encierran a sí mismas, mientras que otras edifican puentes y se acercan más al Señor y a su pueblo. ¿Cómo nos vamos a comportar nosotros, hermanos? ¿Edificando puentes o edificando muros? La oración de Pablo por estos creyentes, y Dios la contestó, era que el amor de todos y cada uno de vosotros abunde más para con los demás, dice Warren Wiersbe. Muestras concretas del amor de Cristo entre los creyentes, ¿cierto? Fortalecimiento, preocupación, inversión de tiempo, etc. Tenemos el ejemplo del Dios Padre, ¿no? Que amó de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo. Dios Padre amó de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos por delante, hermanos. Un amor que entrega. Y es el Señor claramente el que puede hacer esto en la vida de los creyentes. El texto dice que el Señor los haga crecer en amor. ¿Se da cuenta? Que el Señor los haga crecer en amor. Debe ser esta nuestra oración. Que el Señor nos haga crecer en amor, iglesia. No solo para los que son más cercanos o nos caen más bien, sino unos a otros, sin discriminación. Que podamos acercarnos unos a otros. ¿Es esto posible, Pablo? Absolutamente sí. El texto dice, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. El propio Pablo dio ejemplo de que esto era posible. Nosotros lo hicimos con ustedes. Sigan abundando más ustedes en eso. Verso 13, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos los santos. La manifestación de un amor que crece y abunda se relaciona ahora con lo que nos dice el verso 13, con la palabra a fin de qué, o la expresión a fin de qué. Es decir, en tanto crecemos y abundamos en amor, nuestros corazones son afirmados por el Señor. ¿Son afirmados de qué maneras? Irreprensibles en santidad. Donde hay amor fraternal, habrá santidad, hermanos. Donde hay amor fraternal, habrá santidad. Y al contrario, donde no exista amor fraternal, habrá egoísmo. Y también otras expresiones de pecado. Debemos estar aquí, donde haya expresión constante de amor fraternal. Y una vez más, como es de costumbre en la epístola del apóstol Pablo, o en esta en particular, menciona la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice Warren Wiersbe en este sentido. Una vez más,
Es la venida de Cristo la que sirve de motivación al creyente para vivir una vida santa. La venida de nuestro Señor es también una fuente de estabilidad en la vida cristiana. Donde hay estabilidad, hay santidad. Donde hay santidad, hay seguridad. Las dos van juntas. Hemos cubierto esta mañana, iglesia, este capítulo 3 y debemos reaccionar a esta enseñanza. Nos mostramos como colaboradores del Evangelio. Somos hoy, tú y yo, colaboradores del Evangelio. Las aflicciones merman o potencian nuestro amor a los demás cuando estamos pasándolo mal. Nos restamos o más bien nos sumamos, mostramos amor. Y por último, estamos creciendo en santidad en vista y en consideración de que Cristo viene pronto. Estamos dejando los hábitos pecaminosos atrás. Tenemos que ser, amados hermanos, como la anciana del relato inicial de este sermón. En realidad el sermón no termina cuando yo digo el último amén. El sermón termina cuando nosotros comenzamos a ponerlo en práctica. Que el Señor nos ayude. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Permítenos ser hacedores. Permítenos vivir tu palabra, Señor. Permítenos aceptar el desafío de tu enseñanza y saber de que no estamos desprovistos de lo necesario para vivirlo. Tú nos has dado tu espíritu, nos has dado tu palabra, nos has hecho miembros de una iglesia local. Tenemos todo lo necesario para hacer un intento genuino de vivir conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, que todas las justificaciones que quizás ahora mismo están pasando por nuestra mente puedan ser descubiertas por tu Espíritu y que nazca entonces disposición, Señor, para poder servirte. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.